El autoritarismo está siendo cada vez más aceptado, no explícitamente porque mucha gente crea en él, sino porque se ven a sí mismos como individuos impotentes. El autoritarismo se alimenta de esa idea de que las cosas pasan en el mundo y uno no puede hacer nada al respecto. Y a cambio nos vende a esa persona que sí puede hacer algo y nos llama a quitarle las trabas para que pueda hacerlo y a obedecerle ciegamente. Hablemos ahora de cuáles son esas señales o alertas clásicas del comportamiento autoritario. Se los voy a decir y quisiera pedirles que piensen si conocen a alguien que cumple con esas características. Cuando pensamos en el autoritarismo, probablemente tenemos una imagen muy clara de cómo han llegado históricamente los líderes autoritarios al poder. En el pasado, identificarlo era bastante más fácil porque la democracia moría de una forma muy contundente y rápida, casi siempre mediante un golpe de estado militar. En los últimos años ya no es tan claro. Las amenazas a la democracia han evolucionado. Ahora la democracia suele morir gradualmente, a medida que las limitaciones institucionales, legales y políticas que están ahí para restringir a los líderes autoritarios se van eliminando una por una. Es importante que nos demos cuenta cuando esto está pasando antes de que sea demasiado tarde, y para eso hay que aprender a identificar las señales del autoritarismo y poner resistencia. Primero, la definición para que estemos en la misma página. El autoritarismo es la tendencia de un líder o un grupo político a concentrar el poder y abusar de la autoridad. Viene de una visión de mundo que prioriza el orden y la autoridad, desconfía de las personas de afuera o de lo diferente y se opone al cambio social. Su característica central es que coloca por encima de la autonomía personal ese deseo de conformidad, de que las cosas se mantengan siendo como siempre han sido, sin importar si no han sido buenas o justas. En la práctica, eso se ve como un gobierno que suprime las libertades políticas y los derechos civiles con la excusa de mantener el orden. Cuando la gente se pregunta, ok, pero ¿cómo pasa eso? ¿Cómo llega un pueblo a ceder su autonomía, a renunciar a su derecho a tomar decisiones por sí mismos? Se origina con instalar la creencia en las personas de que el mundo es un lugar intrínsecamente peligroso, inestable e impredecible. Y esa convicción de que siempre hay una amenaza a la vuelta de la esquina activa en las personas el deseo de garantizar la seguridad y la estabilidad colectivas, manteniendo el orden social tradicional de forma represiva. Es decir, mucha gente cuando se siente amenazada busca un líder que se presenta como fuerte y punitivo, de mano dura, y le otorgan el poder de castigar a los grupos marginados que parece que podrían hacer algo. Llega el punto en el que aceptan ese trueque, mis libertades individuales a cambio de esa sensación de estabilidad. Y precisamente porque el autoritarismo se sostiene a punta de miedo, es que muchos políticos se agarran de que a la gente le da miedo lo diferente para difundir afirmaciones ridículas y exageradas como todos los extranjeros son criminales o todos los extranjeros vienen a robarle sus trabajos, las personas homosexuales quieren destruir la familia. ¿Tiene sentido? El punto es que se sientan amenazados, incluso si esa amenaza no es un problema real, y le den el poder a alguien que dice poder calmarles esa inquietud. Stanley Feldman lo dice así: las personas que valoran la conformidad social apoyan al gobierno cuando éste quiere aumentar su control sobre el comportamiento social y castigar la inconformidad. Valorar la conformidad social aumenta la motivación para imponer restricciones al comportamiento. Esas restricciones la mayor parte del tiempo se imponen de manera violenta. Un régimen autoritario es un régimen violento. Se nos va a querer hacer creer que es por nuestra seguridad, pero la seguridad no se alcanza a costa de la democracia. Hablemos ahora de cuáles son esas señales o alertas clásicas del comportamiento autoritario. Se los voy a decir y quisiera pedirles que piensen si conocen a alguien que cumple con esas características. 1. Querer engrandecer el poder ejecutivo. Los aspirantes a líderes autoritarios no pueden tener éxito sin la asistencia y cooperación del Poder Legislativo, el Poder Judicial y las otras instituciones diseñadas para fiscalizar y proporcionar controles y contrapesos, como la Contraloría en nuestro caso. La división de poderes existe por esa razón, para que exista equilibrio y haya resistencia cuando inevitablemente llegue alguien que quiera abusar de su poder. Si esos otros poderes e instituciones no apoyan ese proyecto autoritario, lo que el aspirante a líder autoritario va a intentar hacer es reescribir las leyes para darle más poder al Ejecutivo y menos poder al Legislativo y al Judicial. Eso suele venir con la excusa de que los otros poderes solo están estorbando el progreso y que ese líder podría hacer un montón de cosas chivas y súper buenas si tan solo los otros poderes lo dejaran. Si no logran cambiar la ley, probablemente intenten manipularla o encontrarle huecos o interpretaciones que les permitan extender sus límites. Todo con el propósito de darle más poder al Poder Ejecutivo. Empiezan a meter la idea de que las leyes que los detienen de abusar su poder solo están ahí como trabas para el avance del país y que hay que quitar esas trabas. Y no crean, así convencen a muchos. Probablemente afirmen y repitan que esto es lo que el pueblo quiere. La gran mayoría de líderes autoritarios modernos llegan al poder mediante un proceso electoral democrático y usan eso como argumento cada vez que se le cuestiona la legitimidad de sus acciones.
Reclaman que es el deseo del pueblo cambiar el sistema. El líder populista no siempre termina siendo autoritario, pero todo autoritario es populista. La diferencia está en que el populista no autoritario, al llegar al poder, respeta la democracia y entiende que su rol está definido por un sistema de pesos y contrapesos, que por más que quisiera, no podría cambiar. El líder populista autoritario sí hace todo lo posible por cambiarlo con tal de asegurar el control del poder. 2. La politización de las instituciones independientes. Todos los estados democráticos tienen ciertas funciones que cumplen que operan con algún grado de independencia de los actores político-partidarios. Cosas como los censos y las estadísticas, los tribunales de justicia, los servicios de salud, la organización de las elecciones, la banca nacional, el abastecimiento de agua y electricidad. Todas esas cosas funcionan mejor cuando se les protege de ser utilizadas para hacer política con ellas. Y son precisamente las instituciones que se encargan de esas funciones estatales las primeras en convertirse en objetivos de un líder autoritario, porque sus manos pueden convertirse en armas para usar en contra de sus adversarios, o en escudos para saltarse la rendición de cuentas, o en herramientas para la manipulación, desinformación y corrupción. Si un líder autoritario controla las estadísticas nacionales, puede difundir únicamente información que apoye las políticas de su régimen. Si controla la justicia, puede enjuiciar arbitrariamente a personas que se le opongan, por ponerles un ejemplo. Debido a su potencial para causar daños institucionales, legales y económicos permanentes, incluso los primeros ataques a las instituciones independientes deben ser tratados como una amenaza sustancial. 3. La difusión de desinformación. Es cierto que todos los políticos han tergiversado alguna información y muchos mienten abiertamente por lo menos de vez en cuando. La diferencia es que los políticos autoritarios propagan y amplifican falsedades con muchísima frecuencia y eficiencia. Estas mentiras tienen dos propósitos. Primero, son armas políticas para suprimir a la oposición y apelar a ciertos grupos de electores claves inventándoles falsos problemas. Y en segundo lugar, muchas veces funcionan como cortinas de humo para facilitar la toma de poder y los abusos que protegen a los autoritarios de la rendición de cuentas al sembrar duda y confusión. El objetivo no siempre es vender una mentira, sino socavar la noción de qué es verdad. A menudo, esa desinformación se difunde a través de conferencias de prensa, redes y medios de comunicación, tradicionales o no tradicionales, políticamente alineados. 4. Deshacerse del desacuerdo. Las democracias fuertes tienen oposiciones fuertes y una prensa independiente que alerta al público cuando quienes están en el poder están abusando de sus posiciones. Los movimientos y regímenes autoritarios tienden a debilitar no solo la libertad de expresión y la libertad de prensa, sino también la influencia de cualquier voz pública que esté en su contra. En Hungría, por ponerles un ejemplo, los aliados millonarios de Viktor Orbán utilizaron su fuerza económica para comprar y consolidar la gran mayoría de los medios independientes, esencialmente haciendo que las críticas al partido gobernante fueran financieramente inviables. También pasa que empiezan a alegar que cualquier crítica es noticia falsa, como una forma de deslegitimar a quienes les critican. Pasa con la prensa, la sociedad civil, los activistas y los líderes religiosos, que muchos regímenes enfrentan ataques, penas de cárcel o incluso los matan. Y 5. Convertir a las comunidades vulnerables en chivos expiatorios. Las democracias en sociedades diversas dependen de la protección de los derechos de las minorías. Todos los grupos que se identifican como diferentes de los grupos mayoritarios tradicionalmente dominantes por motivos de raza, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género o procedencia. Las investigaciones han demostrado que los vínculos sociales sólidos reducen la eficacia de la represión. Por lo tanto, los autócratas modernos utilizan la xenofobia, la homofobia, el racismo, etc., como una forma de sembrar división y, como les decía al principio, inventarles miedos nuevos que solo ellos con su mano dura pueden combatir. El ascenso global del autoritarismo exige una respuesta y comprender exactamente qué es crucial para descubrir cómo detenerlo. Estas señales no son solo útiles para identificar el comportamiento autoritario, sino también para desarrollar estrategias para combatirlo.